solo necesitas 4 gramos de azúcar en sangre y estás tomando mucho más. Si ahora mismo te pregunto, ¿cuánta azúcar crees que hay circulando en tu sangre? Probablemente imaginarías bastante. Pero la realidad es que solo necesitamos alrededor de 4 o 5 gramos de glucosa en toda la sangre para estar en equilibrio. Eso es, como mucho, una cucharadita de azúcar. El problema es que la forma en la que comemos hoy dispara esa cantidad una y otra vez muy por encima de lo que nuestro cuerpo está diseñado para manejar. En este vídeo te voy a explicar qué significa eso de los 4 o 5 gramos, cómo lo reventamos con platos muy cotidianos como el arroz o las patatas, qué consecuencias tiene en tu hígado, en tu hambre y en tu energía, y por qué una alimentación baja en azúcares puede devolver a tu cuerpo a su estado natural. Como siempre, esto es divulgación, no sustituye el consejo de tu médico ni de tu equipo de salud. Soy Edu, tu NutriCoach, y ayudo a personas que quieren mejorar su salud metabólica sin dietas locas ni obsesiones con la comida. Vamos a ver qué está pasando con esa glucosa en sangre y por qué no es solo una cuestión de calorías. En una persona sana, al despertarse por la mañana, hay aproximadamente entre 4 y 5 gramos de glucosa circulando en toda la sangre. No kilos, no cientos de gramos, solo 4 o 5. Esto es lo que tu cuerpo necesita tener disponible para que el cerebro, los músculos y el resto de órganos funcionen bien y se mantenga la homeostasis. En una persona con diabetes mal controlada, esa cifra puede subirse a 8 gramos o más. Seguimos hablando de una diferencia de solo unos pocos gramos, pero eso ya marca la frontera entre un metabolismo sano y un enfermo. Solo 3 gramos de diferencia. Ahora compáralo con lo que ponemos en el plato. Si miras esta tabla, la del Dr. Unwin, que convierte los carbohidratos de la comida en cucharadas de azúcar, verás cosas muy llamativas. Un plato de unos 150 gramos de arroz puede equivaler a más de 10 cucharadas de azúcar. Unas patatas blancas cocidas equivalen a unas 9 cucharadas de azúcar. Unos espaguetis hervidos, 6 o 7 cucharadas. Y un plátano, más de 5 cucharadas de azúcar. Mientras tanto, alimentos como el brócoli o los huevos aportan prácticamente 0 cucharadas de azúcar. Quiero que tengas esto en mente. Tu cuerpo quiere tener en sangre alrededor de una cucharadita de azúcar y con un solo plato de arroz le puedes estar metiendo el equivalente a 10 cucharadas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo con todo eso? Primero, sube la glucosa en sangre. En la gráfica de picos de glucosa se ve muy claro. Después de comer una gran cantidad de carbohidratos de rápida absorción, la glucosa se dispara. En respuesta, el páncreas libera una gran cantidad de insulina para intentar bajar esos niveles. La insulina hace su trabajo, mete la glucosa en las células, llena los pequeños depósitos de glucógeno y cuando estos se saturan, ¿qué pasa? Empieza a convertir el exceso en grasita. Esto favorece el almacenamiento de grasa, sobre todo en el tejido adiposo y también en el hígado, dando lugar con el tiempo al famoso hígado graso no alcohólico. Durante ese pico de insulina se bloquea la quema de grasa. La gráfica lo dice muy bien. La insulina bloquea la descomposición de grasa, bloquea la combustión de grasa y estimula el almacenamiento de grasa. Hasta aquí, mal asunto. Pero aún hay más. Después de ese pico tan alto de glucosa y de insulina, viene lo que se llama el glucose crash, la caída brusca. La insulina arrasa con el azúcar en sangre, a veces incluso por debajo de lo que tu cerebro le gustaría. ¿Y qué interpreta el cerebro? Peligro. Siente que falta energía y salta la alarma. Eso se traduce en hambre intensa, antojos, necesidad urgente de volver a comer algo dulce o con harina. Y así entras en una montaña rusa. Picos de glucosa, pico de insulina, hambre, otro pico y así varias veces al día. Si además estas comidas se repiten 5 o 6 veces al día, prácticamente no hay momento en el que tu sistema esté tranquilo. Tus genes, que durante el 99,5% de la historia humana han vivido con niveles de glucosa bastante estables, se encuentran ahora con picos y valles constantes para los que no estaban diseñados. Cuando la glucosa sube muy por encima de lo que necesitamos y lo hace muchas horas al día, ese exceso se tiene que guardar en algún sitio. Al principio el cuerpo compensa, pero con el tiempo se agotan los mecanismos, aparece la resistencia a la insulina, la glucosa empieza a quedarse alta más tiempo, se acumula grasa en el hígado, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, de problemas cardiovasculares y de inflamación crónica. La clave aquí no es contar calorías de forma obsesiva. La clave es entender que el cuerpo solo quiere tener 4 o 5 gramos de glucosa en sangre y cada vez que lo inundamos con el equivalente a 10, 12 o 15 cucharadas de azúcar, lo estamos obligando a defenderse
como puede. Una forma de salir de esta montaña rusa es reducir la cantidad de alimentos que disparan tanto la glucosa. Elegir carbohidratos con menos impacto, acompañarlos de grasa y proteína, espaciar más las comidas y en muchos casos utilizar un enfoque bajo en carbohidratos o cetogénico bien planteado. La idea de una dieta cetogénica no es tener el azúcar por los suelos y sufrir, sino mantener los niveles de glucosa en un rango estable, alrededor de esos 80 miligramos por decilitro, con pequeñas variaciones, mientras dejas la grasa y los cuerpos cetónicos hagan de combustible de fondo. Cuando la glucosa deja de hacer montañas rusas y se mantiene más estable, el cerebro deja de vivir en modo alarma. Desaparecen muchos de esos ataques de hambres brutales. Mejora la claridad mental y el cuerpo ya no siente que necesita comer cada pocas horas para sobrevivir. Es básicamente volver a ese estado que ha sido el normal para el ser humano durante casi toda su evolución. En resumen, tu cuerpo solo necesita 4 o 5 gramos de glucosa en sangre para funcionar bien. La dieta moderna, basada en grandes cantidades de harina, azúcares y alimentos de alto índice glucémico, mete en tu organismo el equivalente a muchas cucharadas de azúcar varias veces al día. Ese exceso se almacena primero como glucógeno, luego como grasa y con el tiempo puede dañar tu hígado, tu páncreas y tu salud metabólica. Entonces, no se trata de que nunca más puedas comer arroz o patatas, sino de entender qué le estás metiendo a tu cuerpo cada vez que lo haces y de aprender a elegir y a combinar los alimentos de forma que tu glucosa y tu insulina puedan volver a un rango más natural. Me encantará leerte en los comentarios. ¿Sabías que en tu sangre solo circulan unos 4 o 5 gramos de glucosa? ¿Qué te sorprende más de las equivalencias en cucharadas de azúcar de los alimentos del día? Y recuerda, si quieres que revise tu caso de forma personalizada y ver cómo puedes estabilizar tu glucosa, tus picos de insulina y tu hambre, te dejo en la descripción el enlace a mis consultas donde lo trabajamos paso a paso y adaptado a tu vida real. Y recuerda, tu salud es tu mejor inversión. Con amor y ciencia, Edu Pausat.